Hola a todos, bienvenidos a Divino Canal. Pareciera como si el destino de Santa Rita de Cascia ya estuviera escrito, porque del lugar donde nació, en la región de Umbría que se encuentra en Italia, salieron también otros santos. Tal fue el caso de San Benito, San Francisco, Santa Escolástica o Santa Clara. El caso de Santa Rita tuvo especial mérito, ya que le tocó vivir en una época muy convulsa. Y es que el siglo XIV, siglo en el que Santa Rita nació, estuvo marcado por conflictos políticos, guerras y pestes. Situaciones todas ellas que pueden poner al límite a las personas, sacando lo peor de ellas. Pero también esas situaciones pueden sacar lo mejor de esas mismas personas. Tal fue el caso de los padres de Santa Rita. Estos fueron conocidos como los pacificadores de Jesucristo, y es que si por algo destacaban era por la capacidad de ambos para mediar en disputas locales, tarea que asumían con un espíritu de caridad cristiana. La llegada de Santa Rita, de su hija a sus vidas, fue interpretado como un regalo divino, ya que la pareja, aunque siempre había deseado tener hijos, su llegada se produjo cuando éstos eran ya muy mayores. Todos la conocemos por Santa Rita, pero realmente esa es la abreviatura con la que cariñosamente la llamaban quienes la rodeaban. Su verdadero nombre era Margarita. Aunque sus padres no sabían leer ni escribir, tuvieron la habilidad suficiente para enseñarle lo contenido en la Biblia, la vida de Jesús, de María y de los santos, y se la contaron tal y como a ellos se la habían contado. Independientemente de estas enseñanzas, Rita demostró desde muy pequeña una gran sensibilidad hacia lo divino, ya que tenía por costumbre pasar gran parte de su tiempo rezando y contemplando la naturaleza. Esa inclinación hacia lo espiritual se mantuvo una vez pasada la infancia. Tanto es así que manifestó a sus padres su deseo de consagrar su vida a Dios. Sin embargo, sus padres tenían otros planes para ella. Habían proyectado casarla con un tal Paolo, quien también vivía en Rocaporena, el pueblo natal de Santa Rita. Los humildes padres de la santa insistieron en este matrimonio. Era la mejor manera de asegurar a su hija una estabilidad económica y social. Pero lo que pareció ser una solución a un problema generó otro problema mayor. Y es que el tal Paolo resultó ser un hombre rudo, de fuerte temperamento, mujeriego y bebedor, todo lo cual hizo que su matrimonio se convirtiera en una auténtica pesadilla. Santa Rita afrontó la situación con paciencia y humildad, se refugió en la oración y con el tiempo su perseverancia comenzó a dar sus frutos. Paolo comenzó a cambiar, abandonó las malas compañías y se reconcilió no solo con su esposa, sino también con Dios. La felicidad en el matrimonio duró muy poco, porque Paolo fue asesinado. Y es que su pasado como pendenciero le perseguía, y alguien que tuviera alguna cuenta pendiente con él la saldó con su asesinato. Santa Rita quedó viuda con 36 años y 2 hijos. Estos quisieron vengar la muerte de su padre. Así se lo manifestaron a Santa Rita, quien, horrorizada porque pudieran cometer un pecado mortal, rezó para que Dios se llevara a sus hijos antes de que pudieran llevar a cabo su venganza. Dios le escuchó, porque poco después ambos enfermaron posiblemente de peste o de disentería y murieron. Pero Santa Rita todavía consiguió más. Logró que sus hijos perdonaran a los asesinos de su padre, asegurando de esa manera la salvación espiritual de los dos jóvenes. Es precisamente la capacidad de Santa Rita para perdonar a los enemigos de su familia lo que la ha convertido en ejemplo de santidad. Sin esposo y sin hijos, Santa Rita quedó sola. Era el momento de vivir como siempre había soñado, de vivir como una religiosa. Su deseo se vio truncado cuando la rechazaron por 3 veces en el monasterio agustiniano de Santa María Magdalena en Cascia.
y es que las monjas de dicho monasterio temían que su pasado familiar, marcado por la violencia, pudiera perturbar la armonía de la comunidad religiosa. Pero recordemos que Santa Rita era muy perseverante. Una noche, mientras oraba, vivió un hecho milagroso. Escuchó cómo la llamaban por su nombre 3 veces. Abrió la puerta y se encontró con San Juan Bautista, San Nicolás de Tolentino y con San Agustín, santos de los que era profundamente devota. Los 3 santos la guiaron hasta el interior del monasterio, que por cierto en ese momento se encontraba cerrado. Cuando Santa Rita despertó del éxtasis, se vio en el interior del convento. Las monjas que antes le habían negado la entrada quedaron maravilladas de tal prodigio y aceptaron finalmente su presencia. Santa Rita se integró plenamente en la comunidad religiosa, vivió con humildad, obediencia y practicó intensamente la oración. Se autoimpuso duras penitencias, dormía en el suelo húmedo y ayunaba con frecuencia, convirtiéndose su caridad y paciencia en un ejemplo a seguir para sus hermanas. En las representaciones que tenemos de Santa Rita aparece con una espina en su frente, y esto tiene una explicación. Durante una cuaresma asistió a un sermón sobre la pasión de Cristo. Parece ser que dicho sermón le conmovió muy hondamente. Rezó y pidió compartir el sufrimiento de Jesús, y en ese momento una espina de la corona de Cristo se desprendió milagrosamente y se clavó en su frente. La herida que le dejó la espina permaneció abierta durante 15 años, hasta su muerte que se produjo en 1457. Antes de morir la visitó un familiar, le preguntó si necesitaba algo, y Santa Rita le pidió una rosa del jardín de su casa natal. Sorprendentemente su familiar se la entregó. Digo sorprendentemente porque era el mes de enero, un mes en el que las rosas no florecen. Por ese motivo a Santa Rita también se la asocia con las rosas. Santa Rita vivió unos meses más, hasta mayo, muriendo el día 22 de ese mes. Tenía 76 años. Cuentan que las campanas del monasterio tocaron sin que nadie las accionara, fenómeno que se interpretó como un signo de su entrada al cielo. Su cuerpo permanece incorrupto en la Basílica de Santa Rita, en Cascia. El Papa León XIII la canonizó en el año 1900, proclamándola patrona de las causas imposibles, por los numerosos milagros atribuidos a su intercesión.